Buenos días y bienvenido a nuestro podcast. El día de hoy abordaremos el capítulo del asesinato de Sherlock Holmes del libro La noche que Frankenstein se leyó, El Quijote de Santiago Postiguillo. Santiago Postiguillo es un escritor y filósofo español. Nacido en Valencia en 1967. Es conocido principalmente por sus novelas históricas, especialmente las trilogías sobre la antigua Roma. Primero vamos a empezar por quién era Arthur Ignatius Conan Doyle. Este fue un escritor y médico británico, creador del célebre detective de ficción Sherlock Holmes. Fue un autor prolífico cuya obra incluye relatos de ciencia ficción, novelas históricas, teatro y poesía. Por otro lado, una de las grandes creaciones de Arturo es Sherlock Holmes, como dijimos anteriormente. Este es un detective privado de ficción creado en 1887 por el escritor británico Arthur. Es un personaje inglés de finales del siglo XIX que destaca por su inteligencia, su habilidad del uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Ahora sí, ya que sabemos esto, vamos a empezar con esta historia. Arthur era un hombre tranquilo, pero nadie podía imaginar en qué andaba pensando desde hace varios meses. Arthur había diseñado el asesinato perfecto, o eso era lo que creía, que ni el mismísimo Sherlock Holmes no podía hacer nada para evitarlo. Esta jugada era perfecta, más aún era osadía pura, el cual su víctima no iba a ser más de menos que el propio Sherlock Holmes. Era un plan sencillo que solo tenía que conducir el vanidoso y ególatra Sherlock Holmes al abismo. Arthur no quería ser acusado por esto. ¿Quién quiere hacerlo? Creo que nadie. Por lo cual, él iba a ser acusar a otra persona en su lugar. ¿Quién sería más que su eterno enemigo? ¿Quién sino el más perverso dueño de los puntos de Londres y de medio mundo? ¿Quién sino el más temido profesor Moriarty? Este era el enemigo de Sherlock Holmes, debido a sus habilidades iguales, pero utilidades para fines opuestos, su control del crimen organizado y su directa interferencia con las actividades de Sherlock. Arthur lo preparó todo con esmero, folios limpios, blancos, sin mácula y tinta negra, oscura, líquida, bien dispuesta, esas eran sus armas. No necesitaba más. Hay palabras que pueden matar. Arthur empezó a escribir, todo salió como lo planeado. Holmes siguió a su enemigo hasta el precipicio de Richtbach, en Alemania. Allí peleó hasta muerte, hasta que el abismo los tragó a ambos. Holmes, en su afán por atrapar a Moriarty, decidió arriesgarse, ya que no podía dejar pasar esta oportunidad. Todo pasó tan rápido que Arthur se aseguró de que nadie encuentre sus cadáveres. Finalmente, Sherlock Holmes había muerto. Arthur se levantó de su escritorio y fue a tomar unos tragos en su bar. Era un momento privado después de esa hazaña que había hecho. Necesitaba estar solo, pensar. Sentía como si tuviera sangre en sus manos. Ese trago le supo amargo. ¿Será que este sabor amargo será para siempre? Arthur volvió a su escritorio, volviendo a leer su última página, pero al menos le había proporcionado una muerte heroica. Arthur durmió tranquilo toda la noche, sin ninguna preocupación, ya que no estaba atado de Sherlock. Todo estaba bien durante los restos de los días, pero un día recibió una carta por correo, pero decidió ignorarla. Y a pesar de los días, llegaron 20, 30, 40, 50 cartas, por lo cual decidió abrir algunas. Lo acusaron directamente, con firmeza y sin duda alguna, de que él había matado a Sherlock Holmes. Le rogaban, imploraban que deshiciera el pasado. Pero ¿el qué puede hacer? Ahora él es feliz y le encanta hacerlo. En ese instante llamaron a la puerta. Era un hombre conocido, entonces lo dejaron entrar. Cuando él llegó, le preguntó: ¿qué has hecho, Arthur? El cual él le respondió que estaba harto y quería ser libre. Pero el resto de las personas no querían eso. Les exigían que Sherlock Holmes saliera del abismo, afirmando que sería lo mejor. Sir Arthur Conan Doyle, cansado de escribir decenas de relatos sobre el más famoso detective de la historia, decidió que Sherlock Holmes, la más impactante de todas sus creaciones, debería morir luchando contra su enemigo Moriarty. Era el fin de Sherlock Holmes. Ese había sido el plan, pero dar muerte al más audaz de los detectives no era tan fácil. Las miles de cartas recibidas por Sir Arthur Conan Doyle y las visitas y los ruegos de su propio editor le hicieron ver que el público se negaba a aceptar que el Holmes pudiera morir. Holmes había regresado a la vida. ¿Pero cómo? En la ciencia ficción todo puede arreglarse.
Holmes, haciendo uso del arte marcial Baritsu, había luchado contra Moriarty al borde del abismo Reicheband y había derrotado al terrible enemigo, pero el detective había fingido caer también al abismo y luchar con él durante varios años. Gracias al anonimato que le daba el hecho de que todos creyeran que él estaba muerto, hasta que por fin el gran detective se presentó de nuevo ante un sorprendente e inmensamente feliz Dr. Watson, en uno de los reencuentros más conmovedores de la historia de la literatura. Sir Arthur Conan Doyle está muerto y no lo podemos resucitar, pero Holmes sigue vivo, más vivo que nunca. A veces los personajes son mucho más importantes, más fuertes, incluso casi más reales que sus autores. Ahora te daré unos datos curiosos de este capítulo y también de su autor. Aunque Conan Doyle estaba decidido a matar a Holmes, la presión económica y la insistencia de los lectores eventualmente lo llevaron a resucitar al personaje en la casa deshabitada. Muchos lectores de la época de Conan Doyle llegaron a considerar a Holmes como una persona real. Las cartas dirigidas a Holmes llegaban al 221 de Baker Street y algunas personas incluso pedían sus servicios como detective. La muerte de Sherlock Holmes en El problema final de 1893 provocó una reacción furiosa entre los lectores. Miles de fans protestaron, escribieron cartas de queja y algunas personas incluso llevaron brazaletes negros en señal de luto. En nuestro parecer, en la noche en que Frankenstein leyó El Quijote, en este capítulo, Santiago Postiguillo no solo narra estos eventos, sino que también reflexiona sobre cómo los personajes literarios pueden tomar vida propia y escapar del control de sus creadores. Postiguillo destaca cómo la relación entre autor y personaje pueden ser compleja y cómo los lectores juegan un papel crucial en la vida de las historias literarias. También cómo la opinión de varias personas puede hacer cambiar la opinión de otra persona, haciendo que haya muchos revuelos sobre un tema. También cómo puede cambiar un personaje tu vida drásticamente, siendo una persona que lo tiene todo a una persona triste y cansada. También cómo una persona cambia de parecer por las palabras de un mundo entero, en la que no estaban de acuerdo con él, pero para él era lo mejor. También a empezar a leer el libro nos da una vuelta muy inesperada, ya que al principio tú piensas que va a ser una historia simple y un asesinato perfecto, pero termina siendo un escritor muy famoso en el que quiere matar a su propio personaje para poder tener una vida libre y sin preocupaciones. Bueno, hasta aquí el final. Espero que se hayan sumergido en esta gran historia del asesinato de Sherlock Holmes de la noche que Frankenstein se leyó El Quijote. Muchas gracias.